Muy bien, entonces ya tenemos la comunicación con nuestro próximo invitado. Andrés, preséntalo. Bueno, tenemos con nosotros, y le agradecemos mucho, es internacional la nota, desde España, es el filósofo, es politólogo, es escritor, un gran divulgador en YouTube, un estudioso y divulgador del marxismo, referente de la vanguardia española. Es el doctor Santiago Armesilla Conde. Gracias, Santiago, gracias por esta comunicación. Gracias a vosotros, para mí es un auténtico placer y un honor. Bueno, Santiago, ¿sabés qué? Yo teníamos planteado la charla esta, ¿no? Por el encuentro. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la segunda estrella en el escudo de la camiseta española. Gracias, muchas gracias. Teníamos pensado encararlo por ese lado, pero el mundo se ha descajetado, como decimos acá, de vuelta, y vos, tu palabra en geopolítica es muy escuchada. Nos interesaría saber cómo estás viendo el mundo hoy, ¿no? El otro día mencionabas vos que la guerra en Ucrania está siendo más larga que la Primera Guerra Mundial. Ahora de vuelta se encendió el conflicto en Medio Oriente. ¿En qué mundo estamos, según tu mirada? Bueno, estamos en el mismo mundo que hemos estado siempre, que es un mundo siempre en dialéctica, en conflicto, y a veces en momentos de contradicción enorme en sentido pues político, geopolítico, económico, financiero, etcétera. Y lo único pues que ahora se dan una serie de circunstancias que hacen que conflictos como el que has mencionado de Ucrania o el de Irán mismamente, pues sean guerras, conflictos calientes, pero que hay que siempre contextualizar dentro de una eventualidad mucho mayor, mucho más grande. Y cada vez que me preguntan una cuestión parecida a la que me estáis planteando vosotros, pues siempre digo lo mismo. Para poder entender la guerra en Ucrania, o para poder entender la guerra en Irán, o el conflicto palestino-israelí, o la posible recuperación militar de Taiwán por parte de China, o también pues la posible digamos injerencia dentro de Argentina por parte de Israel en la Patagonia. Todo esto siempre hay que entenderlo en un contexto mucho más general y mucho más internacional, y ese contexto, a mi juicio, es siempre el de que estamos en una segunda guerra fría, que empezó pues después de la crisis de 2008, primero como un conflicto meramente financiero entre Estados Unidos y China, sobre todo desde que Xi Jinping llegó al poder, y que después de la pandemia de la COVID-19 y el inicio de la guerra en Ucrania, pues se ha transformado en algo más que un conflicto financiero. Ya es un conflicto absoluta y completamente geopolítico, de una raíz histórica tremenda, donde hay dos bloques claros, que uno es el que ganó la Primera Guerra Fría, que es el bloque capitalista liderado por el mundo anglosajón, que yo creo que ya se podría definir como anglo-sionista, porque Israel es una extensión del mundo anglosajón, perdón, y al mismo tiempo el mundo anglosajón no se puede entender en su dominio de Asia Occidental sin Israel. Y por otro lado estarían los países que están organizados en torno a los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más todos los miembros del pleno derecho y asociados que están dentro de esa plataforma, más la Organización de la Cooperación de Shanghái y la estrategia de la franja y la ruta. Entonces, en esta segunda guerra fría, donde los bloques son muy parecidos a los de la primera, pero con salvedades, porque China no busca imponer en el resto del mundo sistemas políticos parecidos al suyo, sino que busca más bien socios comerciales que respeten la soberanía de China y sus intereses y nada más, pues sin embargo pues estamos en un momento en el cual cualquier estrategia que haga cualquiera de las dos partes líderes de cada bloque, Estados Unidos y China, siempre va a tratar de afianzar su hegemonía en la parte en la que ya es hegemónica, o de tratar de subvertir la hegemonía donde el otro es hegemónico. Y por eso terceros estados estamos, sea España o sea Argentina, a verlas venir, a ver qué ocurre. Con la salvedad de que el resultado de esta Segunda Guerra Fría, siempre lo digo también, podría ser, no digo que vaya a ser de manera determinante, pero podría ser muy distinto al resultado de la Primera Guerra Fría. Pero eso también explica la estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos ha adoptado el año pasado y que consiste básicamente en, lo voy a decir de una manera para que en Argentina se entienda muy fácilmente, es poner Javieres Mileis por todas partes.
en todos los países del hemisferio, lo que ellos llaman su hemisferio, que es básicamente todo el continente americano, y de ahí la estrategia que tienen, que va desde el control de las tierras de la Patagonia hasta el intento de anexionarse Groenlandia. Es decir, ¿qué busca Estados Unidos? Y con esto termino, si quieres, la respuesta a la primera pregunta. Busca recluirse momentáneamente en su patio trasero tradicional, en su hemisferio, lo que ellos llaman su hemisferio, para desde ahí reimpulsarse con el control de toda América hacia el resto del mundo, África, Europa y Asia, para de esta manera contrarrestar la estrategia financiera, comercial, industrial y tecnocientífica de China. Por eso, ningún conflicto y ninguna situación que se viva en ninguna parte del planeta no puede estar desconectada de este marco ontológico, si se quiere, incluso, e histórico que he narrado. Sí, disculpa. Daniel, ¿cómo encaja la rusofobia de los países europeos, en el caso de Inglaterra, Francia, Alemania, que están planificando una guerra contra Rusia de acá a 2 años, 3 años? ¿Cómo sería? Pues encaja de dos maneras. Primero, la rusofobia es algo muy tradicional en ciertas partes de Europa, sobre todo aquellas como Polonia, Alemania en parte, los países bálticos, los países nórdicos y algunas partes de Europa Oriental. Es una rusofobia que es básicamente pues algo parecido a la leyenda negra anti-española, pero leyenda negra anti-rusa, y que es muy anterior a la Unión Soviética. Es decir, esto viene básicamente desde el siglo XVII o XVIII, donde estas partes de Europa Oriental y Central, que tradicionalmente han sido conquistadas o muy influidas por la cultura ruso-eslava, pues siempre han denigrado a Rusia como un país al cual consideran bárbaro, semisalvaje, asiático. Hay un poco de racismo y de xenofobia. El racismo y la xenofobia no son lo mismo, pero evidentemente hay un poco de rechazo al ruso porque le consideran un ser inferior, pero que sin embargo es un ser inferior que ha logrado construir un imperio de calado universal. Y eso pues se ha transmitido durante generaciones hasta la actualidad y se ha extendido hacia el resto de Europa cuando se ha unido la leyenda negra antirrusa con la leyenda negra anticomunista. Es decir, que la Rusia bolchevique se convirtió de alguna manera en continuadora de la barbarie asiática rusa de los zares, pero con el agravante para los que odian este tipo de cosas de que encima pues serán bolcheviques. Entonces, aunque haya caído la Unión Soviética, la imagen que se tiene de Rusia en estos lugares de Europa está muy influida por estas dos leyendas negras, la antirrusa y la anticomunista. Eso conllevaría que buena parte de la Unión Europea, sobre todo aquella que está dentro de la OTAN, pudiera llegar a un conflicto bélico de carácter caliente contra Rusia. Lo veo complicado, pero tampoco lo descarto porque las élites, digamos, políticas, diplomáticas, financieras, económicas y culturales de buena parte de los países europeos están totalmente defenestradas, degeneradas y además no están ni siquiera la mayoría de ellas formadas en la propia Europa. Están formadas en Estados Unidos o están formadas bajo prismas y criterios académicos estadounidenses que también buscan minimizar la influencia de Rusia en el resto del mundo, porque además en Estados Unidos saben que acabando con esa influencia rusa, incluso balcanizando Rusia, la siguiente será China. Y así pues se quitan los dos peones dentro de este juego de ajedrez geopolítico que más les molestan porque son los más resistentes y son los más fuertes, Rusia y China. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. También me parece que sería un auténtico suicidio político, geopolítico y económico que algunos países europeos entren en guerra con Rusia, entre otras cosas porque aunque Rusia pueda estar muy tocada por la guerra de Ucrania y está desgastada, pero también Ucrania lo está y el resto de Europa lo está, pues enfrentarte a la mayor potencia nuclear del planeta con unos recursos naturales absolutamente casi ilimitados y que encima a través de los cuales, hay que decirlo abiertamente, la hegemonía económica alemana se ha sustentado siempre, pues sería básicamente como hacerse el harakiri, como hacerse el seppuku que hacen los japoneses, es decir, abrirse el vientre en canal y destriparse. Yo creo que lo que más convendría a los países europeos es mantener una sana neutralidad en un conflicto como el ruso-ucraniano que ni les va ni les viene, salvo aquellos que sean fronterizos con Ucrania o con Rusia, que evidentemente sí tendrían ahí algo que decir. Pienso en el caso de Hungría, ¿no? Con Víctor Orbán, la posición de Orbán era muy prudente a nivel geopolítico. Ahora con el nuevo gobierno, pues
en algunas cosas pues van a cambiar, pero quizás la política de Estado húngara se mantenga más o menos similar a la de Orbán con respecto a Ucrania, porque claro, Hungría no creo que esté muy por la labor de que se le llene de refugiados ucranianos si hay un conflicto bélico allí mucho mayor. Yo diría, termino, que el gran problema de la guerra en Ucrania es que se ha cronificado. Es ya como una enfermedad crónica, vosotros lo habéis dicho, ya Rusia lleva más tiempo en conflicto con Ucrania de lo que duró su participación en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, y eso pues conlleva que en una guerra cronificada el que menos desgaste tenga evidentemente va a ser el que pueda ganar. Pero todo eso también va a depender de la evolución en otras partes del globo de lo que ocurra en esta Segunda Guerra Fría. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos los conflictos del mundo están interconectados, unos más que otros, no en la misma intensidad, pero se puede decir perfectamente de que cualquier cosa que pase, yo que sé, en América Central o en el Caribe con respecto a Cuba, o lo que ocurra con Venezuela, repercute en Europa Oriental, y lo que ocurra en Europa Oriental repercute también en América Central o el Caribe. Y lo mismo puedo decir pues de los conflictos que hay en el Sahel, en Burkina Faso, en Níger, en Mali, en el África subsahariana, en Mauritania, en Sudán. Ahora mismo la interconexión geopolítica del mundo es mucho mayor por razones obvias, por la tecnociencia que hay, que hace muchos años, que hace décadas, o que incluso hace pocos años. Y creo que a medida que avance la tecnología, esa interconexión va a ser mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Saber cómo funciona el mundo y saber qué es lo que ocurre en cada parte del planeta, porque nos afecta cada vez más directamente. Santiago, ahí cuando definiste los bloques, hablaste de un bloque anglo-sionista. Acá Milei se define como defensor de Occidente. ¿Qué, esas dos categorías, esos dos conceptos, van emparejados? ¿Qué tienen que ver? A ver, yo parto de la base de que primero Occidente no existe como civilización ni como entidad cultural homogénea. Lo mismo que Europa. Europa, ya lo decía Otto von Bismarck, que es un concepto meramente geográfico, pero la cuestión es que hay que saber dónde acaba y dónde termina Europa, porque las Islas Azores, que son parte de Portugal, se puede decir que son culturalmente europeas o están muy cerca de América. Pues están bastante más cerca de Europa que de América, pero tienen muchos estadounidenses viviendo allí, etcétera. Y luego los montes Urales, que son muchísimo más bajos en altura que los Pirineos o que los Alpes. ¿Qué clase de separación cultural tienen de la Rusia europea o incluso del resto de Europa Oriental o del Cáucaso con la Rusia asiática, con Siberia? ¿Vladivostok es una ciudad europea o es una ciudad asiática? Y luego, pues, yo qué sé, la República de Kalmukia, que es una república federada de la Federación Rusa, que es eminentemente budista a nivel religioso, ¿eso es Europa o es Asia? Claro. Cuando la gente habla de Europa no sabe de qué está hablando. O sea, Europa no es más que que no deja de ser importante como análisis, para analizarla históricamente, pero no deja de ser otra cosa que una gran península, que a su vez tiene pequeñas penínsulas en su seno, la escandinava, la itálica, la de Bretaña o la ibérica o el Cáucaso, pero no deja de ser una gran península dentro de la gran masa continental del planeta, que es Afroeurasia, que también la gente cuando habla de Europa pues parece ser que desconecta los nexos enormes culturales, comerciales, etcétera, que ha existido siempre entre Europa, África y Asia desde hace milenios. Entonces, hablar de Europa es hablar de algo confuso y oscuro, y hablar de Occidente también. La idea de Occidente no es más que una idea que surge por parte de la Reforma Protestante de una mala traducción del arameo al alemán de la Biblia, donde los Reyes Magos, cuando iban a visitar a Jesús recién nacido en Belén, sustituían Poniente con Occidente, y además en el proceso de construcción de una identidad nacional y religiosa germánica alemana, la idea de Occidente se asociaba a Alemania. Luego esto pasó a Inglaterra con el israelitismo inglés, y luego eso pasó con el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe de Estados Unidos, con lo cual la idea de anglosionismo viene muy al pelo, porque el israelitismo británico, el nacionalismo británico y también el nacionalismo estadounidense de corte anglosajón no dejan de ser sionismos, o mejor dicho, judaísmos para gentiles. Es decir, una suerte de idea de pueblo elegido, pero que no es el judío, que en este caso es el alemán, en este caso con Lutero, que eso pasa a Hitler. El nazismo también es un judaísmo para gentiles. Esto lo escucha un nazi y le explota la cabeza, pero es así. Y el Destino Manifiesto es también un judaísmo para gentiles, en este caso estadounidenses. Eso explica por qué hay tanto evangélico neopentecostal en Estados Unidos, que es más sionista incluso que muchos judíos. Sí, acá en la Argentina pasa lo mismo. ¿Cómo conecto esto con la idea de Milei?
Yo creo que Milei, en su identificación con el judaísmo político sionista, está buscando una suerte a ver cómo lo digo, de sionización de la cultura nacional argentina. Y esto se está viendo de una manera, creo que bastante clara, a nivel sociológico, con las reacciones, no de todo el pueblo argentino, pero sobre todo de buena parte de él, con respecto a la final del Mundial, que ya digo, es fútbol y ya está. Pero creo que Milei quiere dar a entender que Argentina puede tomar una idea parecida a la del Destino Manifiesto estadounidense o a la del israelitismo inglés del siglo XVII y XVIII, de corte anglicano y puritano protestante, para dar una idea, según su cosmovisión, de que Argentina es una suerte de pueblo elegido también, siempre y cuando esté en conexión con el pueblo israelita, con lo que ellos entienden como la Israel bíblica, la Israel del Antiguo Testamento, que nada tiene que ver con el Estado de Israel. Entonces esto es una mezcla ideológica muy peligrosa, porque es algo completamente ajeno a la cultura nacional argentina, tal y como se empezó a construir en el siglo XIX, y que le puede meter en muchos problemas a Argentina a nivel geopolítico, porque todo lo que el sionismo toca lo emponzoña. Todo lo que el sionismo como ideología toca lo emponzoña, porque además lo busca someter a sus propios intereses. Y ahí está el gran error de tratar también de identificar el sionismo como movimiento político nacionalista, romántico y xenófobo del siglo XIX, hijo también del romanticismo alemán y de la filosofía idealista alemana, al igual que el nazismo, con ideas nacionales que tienen una construcción y unos pilares y unas raíces que no tienen nada que ver. Es decir, el nacionalismo argentino es de corte, los peronistas lo saben, ¿no? Es de corte católico, es de corte inclusivo, es de corte universal y no es de corte étnico xenófobo. Pero por desgracia, dentro de los votantes de la Libertad Avanza hay una idea de nacionalismo que se parece mucho a la del sionismo. Lo que hay que evitar es que esa idea nacionalista impregne a otros ámbitos nacionalistas argentinos que vienen de otra raíz cultural, que vienen de otra raíz religiosa y que vienen de otra idea de nación que nada tiene que ver con esta, simplemente por mímesis o por coyunturas. Entonces ahí, por eso, ideas como Europa, ideas como Occidente o ideas como pueblo elegido son mitos culturales que oscurecen más que aclaran la forma de entender la historia nacional de un país. Y termino con esto. El sionismo ahora mismo es un movimiento político que sus mayores partidarios, como ya he dicho antes, no son judíos, son de otro origen, digamos, étnico, religioso y cultural. Y los evangélicos estadounidenses anglosajones pues son los mayores sionistas del mundo y los más peligrosos. Y ese peligro el mayor peligro de esto es que esto, por vía imperialista, vaya situándose geoestratégicamente en algunos puntos del planeta, simplemente por intereses financieros, comerciales y económicos y geoeconómicos de estas dos grandes potencias. Hay que tener mucho cuidado con Israel, porque Israel se está haciendo con el agua de todo el cono sur, también de Chile, y quizás esté buscando muchas más cosas. Y eso lo puede hacer cuando va de la mano de Estados Unidos y cuando tiene dentro del continente suramericano pues ya líderes políticos que están por la labor de ayudarle en eso, porque son proxys suyos. En Argentina, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia, con De la Espriella, creo que el camino sería muy similar, y está por ver qué pasa con Brasil y si eso luego salta a México. Ya en Venezuela han llegado voluntarios israelíes por el tema del terremoto. Hay que echarse a temblar. Ahora mismo el anglosionismo, como cosmovisión cultural, ideológica del mundo, asociado con el imperialismo capitalista depredador que desarrolla Estados Unidos, es el gran enemigo ideológico a batir. Y en ese sentido, ¿cómo están viendo los europeos a Milei? Pues mira, yo no puedo hablar por todos los europeos porque yo soy español, entonces yo no sé lo que dirán en Estonia, en Suiza o en Finlandia sobre Milei. No puedo hablar por su parte. Lo que puedo decir desde España es Europa, pero es una Europa muy particular porque Europa tampoco ha sido nunca una voz homogénea, jamás.
ni ha sido nunca una unidad política seria. Ni siquiera la Unión Europea se puede considerar algo así. Tal cual. La Unión Europea no es más que la estrategia imperial de Estados Unidos en Europa para frenar el avance del comunismo soviético a Europa central y occidental bajo la tutela alemana, pero con una Alemania muy minimizada a nivel militar. Eso es la Unión Europea. Pues desde España lo que se ve es que, a ver, España, una de las cosas que tiene es que ha sido siempre un país muy antisionista, siempre. Y esto tradicionalmente ha sido muy transversal a nivel ideológico, tanto a izquierda como a derecha. La simpatía por los palestinos y la cercanía a la causa palestina en España se ha dado en izquierda y en derecha. De hecho, el propio Franco, el dictador Franco, jamás reconoció al Estado de Israel. Hasta que no llegó Felipe González al poder y hasta que no entramos en la OTAN y en la Unión Europea, 1986, España no reconoció el Estado de Israel. Te lo digo como dato para que se sepa. Yo lo que temo es que si, por ejemplo, hubiese en España un gobierno del PP, del Partido Popular, con Vox, es decir, Feijóo con Santiago Abascal, quizás la política exterior española, que ahora creo que está siendo bastante acertada a nivel mundial, pueda cambiar y dar un giro de 180 grados, sobre todo con el tema palestino-israelí, más otros, que perjudique nuestra imagen y que evidentemente nos lleve a una situación muy parecida al nivel de imagen externa que la que tiene Argentina con Javier Milei. Y es que la política exterior, la imagen que se da al exterior, también es poder blando. El poder blando y el poder duro en el fondo son poder, no hay mucha diferencia. Entonces, por eso digo que no hay una visión homogénea de Europa sobre Milei, porque no hay una visión homogénea de Europa sobre nada. Porque Europa no existe más que como un concepto geográfico. La Unión Europea ni siquiera tiene una política exterior única para ciertas cuestiones, y cuando algún Estado de la Unión Europea está un poco díscolo con alguna cuestión de política exterior, siempre hay presiones para que cambie, o incluso intento de sanciones. Y hay que decir además que la Comisión Europea, que lidera Ursula von der Leyen, no la ha elegido mediante el voto democráticamente ningún ciudadano europeo. Entonces, cuando se pregunta qué visión tiene Europa de algo, es como si me preguntáis qué visión tiene Asia, o qué visión tiene África, claro, o qué visión tiene América u Oceanía. Ninguna. No tiene ninguna porque no existe tal visión, porque no existe Europa. No existe Europa como unidad. Lo que sí existen son estados que tienen sus propios intereses y sus propias cosmovisiones, pero evidentemente no es lo mismo la visión sobre Milei que pueda tener Inglaterra que la que pueda tener España, que la que pueda tener Portugal, o la que pueda tener Francia, Italia, o no sé, o Suecia. Ahí... Lo que sí creo que ocurre, termino, es que cuando las dos ideologías hegemónicas en los países europeos son la socialdemocracia por un lado, y todavía existe la democracia cristiana, pues este liberalismo de la escuela austríaca que se trata de desarrollar en Argentina, pues siempre puede producir algún tipo de recelo, de crítica, porque va en la dirección completamente opuesta a cómo se construyó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial el estado del bienestar. Pero más allá de esto, a nivel ideológico, no hay una voz unificada. Santiago, ahí quería entrar en este tema en particular. Hablamos de bloques geopolíticos, del anglosionismo. Recién mencionaste cosmovisión. Quiero que nos contés una idea que vos trabajaste mucho, que acá en los movimientos nacionales no lo hablamos tanto, pero a mí me parece muy interesante. Explícanos qué es la iberofonía. Mira, el término iberofonía, no es mío, sino que uno de su principal impulsor es un politólogo y diplomático español de mucha experiencia diplomática, ha estado viviendo en Mozambique, en Angola, etcétera, Álvaro Durantes Prados, que en el año 2018 publicó una obra muy voluminosa llamada Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico. ¿Qué es la iberofonía? La iberofonía no es más que un neologismo, es un término que define al conjunto de naciones, poblaciones y territorios que en todos los continentes del planeta hablan español y portugués. ¿Qué tienen de particular el español y el portugués como idiomas? Pues que son los dos únicos idiomas hablados en todos los continentes del planeta, es decir, no hablados en dos países nada más, o en tres, o en solo un continente, que son a grandes rasgos lingüísticos mutuamente comprensibles. Y esto implicaría que el mundo hispano-lusoparlante
es una única unidad lingüística en sentido, digamos, precisamente eso, lingüístico. De hecho, hay un 89%, de un 89 al 90% de intercomprensión mutua entre el español y el portugués, con la salvedad, bueno, los argentinos que hayáis estado en Brasil lo sabréis, de que al lusoparlante le es más fácil entender al hispanoparlante hablar español que al revés, que al hispanoparlante comprender al lusoparlante. ¿Por qué? Porque los lusoparlantes conservan todos los sonidos vocálicos del portugués del medievo, esto a pesar de las evoluciones lingüísticas y fonéticas que ha habido en distintas partes del planeta, por supuesto, o más en Brasil, donde hay varios acentos, que al revés, donde el idioma español en todos sus dialectos conserva solo 5 sonidos vocálicos. Aparte de eso, aparte de lo lingüístico, pues una cosa que tiene en común el mundo iberófono, que es un espacio lingüístico único y unificado, es que es un espacio donde hay elementos culturales comunes, donde, digamos, hay un elemento moldeador, aculturador, que es de raíz ibérico-católica, y luego pues otros 2 elementos que son fundamentales. Primero, el amerindio, el de los pueblos originarios americanos, prehispánicos, y el africano subsahariano, que también está entretejido, haciendo que estos 3 sean los 3 pilares de la concepción de la iberofonía. Además, hay que decir que en conjunto la población que en todas las partes del planeta hablan español y portugués suman casi 900 millones de personas en 30 estados independientes soberanos con asiento en Naciones Unidas, etc. Y eso implica, pues, no solo las naciones americanas que hablan español y portugués, que es Brasil más todo el resto de Hispanoamérica, sino también los PALOP, los países africanos de lengua oficial portuguesa, que son básicamente Mozambique, Angola, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, y bueno, la nación lusoparlante africana de moda, que es Cabo Verde, por el Mundial. Más luego Asia y Oceanía, donde hay naciones como Timor Oriental, las Filipinas, Guam, Micronesia, las Islas Marshall, donde se hablan o portugués o español o dialectos del español y del portugués. Con lo cual, eso implica que estamos hablando de un ámbito civilizatorio o una civilización no reconocida como tal, que va más allá de lo que comúnmente se llama América Latina, Iberoamérica o Hispanoamérica, y que por supuesto va mucho más allá de la península ibérica, España, Portugal y Andorra, que es el tercero en discordia en la península ibérica, donde, aunque el idioma oficial es el catalán, el español y el portugués son el segundo y el tercer idioma más hablados. De hecho, el español es más hablado que el catalán en Andorra, porque hay mucho hispanoparlante. Entonces, que la iberofonía como concepto geopolítico civilizatorio es un concepto que está ganando fuerza desde hace unos pocos años y que implica que ciertas ideas de integración regional latinoamericanista o suramericanista, como el Mercosur, podrían perfectamente ampliarse, siempre en pie de igualdad, siempre en pie de sin menoscabo a ningún país y sin primacía de nadie, pues ampliar el ámbito de colaboración diplomática, cultural, académica, comercial, estudiantil o lo que sea, a países que hablan el mismo idioma que nosotros o idiomas parecidos al nuestro en otros continentes. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es el único país de África, el único país soberano de África que habla español, el cual, por cierto, en el siglo XVIII fue parte durante un tiempo del virreinato del Río de la Plata. Con lo cual, Guinea Ecuatorial con Argentina tiene una relación intensa desde hace siglos que creo que es importante ponderar. Y por no hablar del Sáhara Occidental, del Sáhara Español, que es un territorio ocupado por Marruecos, donde se habla español, además de árabe y bereber, que digamos que es la parte iberófona árabe de nuestra civilización. Más, por supuesto, hablar de la cantidad de hispanoparlantes que hay en los Estados Unidos de Norteamérica, que asciende ya casi a 60 millones de personas. Entonces, estamos hablando de un ámbito cultural, lingüístico, antropológico, civilizatorio, que es el más extendido a escala global y que es necesario estudiar cómo articularlo, porque las grandes voces geopolíticas de este siglo ya no van a ser meramente nacional-estatales, sino que van a ser de escala continental civilizatoria. El ejemplo de China hace que el umbral de poder, como diría Marcelo Gullo, se haya elevado a nivel geopolítico y que por tanto haya que pensar en esta escala. Y por eso los acontecimientos que puedan surgir, que nos puedan dividir, un evento deportivo, lo que sea, hay que superarlos y darles la importancia que tienen que tener, porque el resultado de un encuentro de fútbol dura en su repercusión 4 años,
pero lo que se ha construido durante siglos dura siglos y milenios y tiene un radio de acción y de importancia mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la iberofonía como unidad cultural, si en algún momento deportes como el fútbol o el baloncesto o el tenis dejan de existir, el ámbito cultural iberófono seguirá existiendo, al igual que China o Rusia son mucho más antiguos que el fútbol chino o el fútbol ruso, etc. Entonces, creo que es importante ponderar esto y es importante leer obras que traten la cuestión de la iberofonía e incluso ver cómo eso puede articular un nivel de integración muy superior y mucho mayor al mero suramericanismo, el continentalismo que diría Perón en su día, o el mero latinoamericanismo, que también no deja de ser un continentalismo, sino que se puede avanzar a un nivel mucho más alto, mucho más grande y mucho más universalista, aprovechando las afinidades culturales. Evidentemente esto no es fácil, pero creo que es un camino muy interesante a recorrer porque se gana mucho más que se pierde. Ahí te quería, volviendo a España, hay una causa que le están abriendo a Zapatero sobre 1 millón, no sé cuántos millones de dólares. ¿Es realmente así o es una causa armada como le hicieron en Argentina a Cristina Fernández de Kirchner? A ver, aquí hay dos partes, hay que responder en dos partes. Por una parte, sí, hay algo de verdad en la corrupción de Zapatero y del PSOE, pero, a ver, la corrupción es casi inherente a la política, a la acción política. Lo que pasa es que hay corrupciones o corruptelas que se dejan pasar porque no molestan geopolíticamente a los amos del mundo. Cuando la geopolítica que desarrollan los que realizan la corrupción molesta a los amos del mundo, claro, es cuando ellos actúan a acabar con esos corruptos. Pero yo estoy totalmente convencido, y pongo la mano en el fuego por esto, de que Javier Milei es ahora mismo uno de los líderes políticos más corruptos del planeta. Y eso, en el momento en que deje el poder, seguramente se destape mucho más de lo que se ha destapado ahora. Pero ¿qué pasa? Que se le deja hacer, se le deja pasar, como dirían los liberales, laissez-faire, simplemente porque está acorde a los intereses geopolíticos del anglosionismo capitalista. Claro. Cuando deje de estarlo, es cuando le atacarán. Pues lo mismo han hecho con Zapatero. Sí. Zapatero ha sido muy hábil a la hora de articular nexos geopolíticos a nivel de relaciones internacionales, pero evidentemente pues por el camino favores, regalitos, etcétera, pues son inevitables. Entonces yo lo que creo es que el ataque de Estados Unidos a Zapatero tiene que ver precisamente con que se ha convertido España en un aliado molesto para los intereses de Estados Unidos a nivel internacional, por la posición que el gobierno español actualmente tiene sobre el tema de Irán, sobre el tema de Palestina e Israel y sobre muchas otras cuestiones, que yo no sé si eso cambiará o en qué grado cambiará cuando en Estados Unidos vuelvan los demócratas al gobierno. Puede haber cambios, pero habría que ver cómo. Pero evidentemente también yo he de decir que es más fácil que haya cambios drásticos en la geopolítica de España si gobierna el PP con Vox, a que los haya en Estados Unidos si llegan los demócratas al poder, porque los que de verdad mandan en la geopolítica estadounidense no son los líderes políticos que son votados por los ciudadanos. Pueden ser más agresivos, pueden ser más depredadores, como Marco Rubio con su política de generar hambruna en Cuba, pero yo no creo que con los demócratas llegue a haber mucha diferencia. Quizás pueda haber un poco de manga ancha mayor para ciertas acciones de política exterior que uno pueda tener, pero la continuidad en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, publicada el año pasado, 2025, con los demócratas sería igual. Así que yo entiendo lo que está pasando con Zapatero en este sentido. No soy el único. De hecho, ya en España se están publicando libros que hablan de esta cuestión. Santiago, bueno, quería primero mencionar a un amigo en común que nos puso en contacto, Mariano Butin, de ahí de la provincia de Santa Fe, miembro de la Vanguardia Argentina. Me da la sensación, ya nosotros estamos terminando, me da la sensación de que un poco te convencí de la nota cuando te mandé el video de Evita. Lo dices por lo de Evita y el trigo cuando para fue España, la ¿no? visita que hizo a España de Evita en su momento. A ver, yo diría una cosa, los más veteranos y la gente que esté un poco puesta en España siempre le va a agradecer a Argentina su generosidad
en aquel acto que hizo Juan Domingo Perón y Evita Perón con España para evitarnos una hambruna en la que se nos condenaba después de la Segunda Guerra Mundial. Diciendo de paso que no fue un regalo lo que hizo Argentina, sino que España pagó lo que Argentina le dotaba, y lo pagó con creces económicamente, con lo cual fue una compra. Y eso no quita la generosidad. La cuestión es que a mí me parece que hay que dejar de centrarse en el ruido que hay en redes sociales, que están preparadas para que el algoritmo multiplique el efecto de mensaje, digamos, polémico, de odio, que siempre va a ser va a generar más ganancias a que los haga que los mensajes de amor o de amistad o de concordia o de solidaridad o generosidad, porque yo no me atrevo a decir que, no sé si hay una campaña anti-Argentina orquestada, quizás pueda haber una que se haya organizado a raíz de la final. También creo que hay una pequeña campaña anti-española por parte de algunos para, digamos, minimizar el logro deportivo y para dar una imagen de España como que prácticamente se está agrediendo a ciudadanos argentinos por la calle a todas horas. Yo condeno completamente las agresiones a ciudadanos argentinos en España, las condeno y las rechazo. Ahora bien, tampoco es cierto que los casi 500.000 argentinos que viven en España pues estén en una situación de tensión casi de apartheid en España, porque no es así. Aquí la gente está tremendamente integrada y, claro, racistas hay, igual que hay racistas en Argentina o en cualquier parte del mundo, pero no creo que ni en Argentina ni en España el racismo sean el leitmotiv cultural fundamental de nuestras dos naciones. Totalmente. Entonces creo que hay que recuperar ese espíritu de Evita en España y el espíritu de recibimiento de los trabajadores españoles con Evita, porque, insisto, nos jugamos mucho de cara al futuro, a escala iberófona, y por tanto no podemos dejar que un resultado deportivo nos lleve a lugares donde no nos conviene estar y donde realmente no queremos ninguno estar. No. Y por eso creo que hay que hacer caso, sobre todo, a los que, por ejemplo, en Argentina saben de fútbol. Yo pues veo muchos youtubers y algunos programas de televisión deportivos argentinos desde hace tiempo. Creo que los análisis de Sebastián Viñolo son muy coherentes y muy necesarios, o los de Davos Eneice, que me parece un chico que muy joven, es amigo de Ibai Llanos, que es uno de los grandes streamers de España, y es un chaval que sabe de fútbol una barbaridad, y creo que hay que hacer caso a la gente que sabe de fútbol y que ha visto cómo son las cosas. Aparte que a lo mejor dentro de 4 años se invierten las tornas, tenéis vuestra revancha y además ganáis vosotros, España en la final o donde sea. Aquí lo importante es entender que un partido de fútbol no puede condicionar lo que durante siglos se ha construido. Relaciones familiares, relaciones personales, relaciones laborales, relaciones culturales, recíprocas, y que tampoco pues un calentón en redes sociales nos tiene que hemos caído todos, pues nos tiene que alejar de lo fundamental. Decía Mao Zedong que lo urgente atenta siempre contra lo necesario. Y lo urgente, que puede ser contestar a un agravio deportivo, puede atentar contra lo necesario, que es la construcción o reconstrucción del mundo iberófono. Y de la misma manera, pues hay que entender que las redes sociales se alimentan de esto, del odio, se alimentan completamente de que la gente se lleve mal por tonterías. Tal cual. Y cuanto antes se corte esto, mejor. Yo creo que por fortuna con el tiempo esto se enfriará y cada uno seguirá con sus rutinas y se volverá al punto en el que hemos estado siempre y ya está, sin más. Si hubiera ganado Argentina la final, yo diría exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora. No, claramente nosotros no, la verdad que no le dimos ninguna importancia más. Antes de que en la entrevista con vos hablamos del partido y felicitamos a la selección española. Nosotros llegamos donde llegamos con Huevo y con Messi, pero la realidad al final se impuso con tiempo agregado y con un hombre menos, pero bueno, ahí tienen su segunda estrella. Felicitaciones. Santiago, te agradecemos mucho la nota, generó mucha expectativa entre nuestra audiencia. Ahí tenemos miles de mensajes, ya lo vamos a mirar. Y gracias por esto, bueno, y ojalá se repita en algún momento. Bueno, para mí ha sido un placer, os mando un abrazo a todos. Yo quiero mucho al pueblo argentino, estuve viviendo allí en Buenos Aires con una beca del CONICET, que ojalá el CONICET
no acabe destruido por el anglosionismo liberal austríaco que os gobierna. Y nada, os deseo lo mejor y estoy a vuestra disposición para cuando sea posible. Y nada, pues encantado de colaborar con vosotros en lo que haga falta.